caminos, las carreteras, siempre han sido escenario para situaciones paranormales, para historias en donde fantasmas que no encuentran paz, que no encuentran tranquilidad, se aparecen. Y en algunas situaciones para espantar a los vivos, para hacerles ver que el mundo paranormal existe y que ellos están ansiosos porque nosotros adelantemos nuestro viaje postrero y les acompañemos en el más allá. En otras situaciones, estos entes, presencias, espantos, se hacen visibles, quizá para pedir favores, quizá para cerrar ciclos o solamente para tener un contacto, aunque sea fugaz, con el mundo que abandonaron. Nuestra historia de hoy tiene como protagonista a una pareja joven, pero también a una historia familiar que hace un flashback, una retrospectiva de un secreto bien guardado y que marcaría la vida de uno de sus integrantes. El relato nos lo hace llegar la amiga Jenny Lucena desde el estado Carabobo en Venezuela. Hola Armando, felicidades por tu programa, me encanta. Y por fin me he animado a enviarte este relato de terror puro. Es algo que ha formado parte de mi familia desde que tengo uso de razón. Te cuento, cuando yo tenía 8 años, mi mamá se casó con un hombre que al principio, como todo niño que no entiende a esa edad de las cosas de los adultos, no era de su agrado. Pero qué equivocada estaba, ya que mi padrastro Edgardo se transformaría en el único padre que yo conocería. Mi padre biológico, ni bien al caso comentarte, nos abandonó a mí y a mi mamá cuando yo estaba prácticamente recién nacida. Así que Edgardo, mi papá verdadero, se iba a convertir en esa figura paterna. Él era un hombre muy responsable, correcto y de conducta ejemplar. Aunque reía poco, no era ningún malhumorado ni nada por el estilo, pero conforme yo iba creciendo, sí notaba un dejo de tristeza en su mirada. Cuando le preguntaba a mi mamá del por qué mi papá Edgardo se quedaba de repente profundamente pensativo, triste y mirando hacia la nada, mi mamá medio sonreía y me respondía: algún día te contaré, pero no ahora. Yo insistía, pero al ver la negativa de mi mamá, me pareció prudente no seguir con eso. Pasaron los años y así llegamos al 2020, año de pandemia. Mi papito Edgardo contrae el COVID-19 y fallece por complicaciones. Fue un golpe muy duro para nosotras. Después de un entierro tristísimo y solitario, mamá y yo quedamos solas, igual cuidándonos de no quedar contagiadas. Gracias a Dios no fue así. Y una noche en el apartamento, resguardadas por tema de la cuarentena, mi mamá, sin venir a cuento, me dice: ¿sabes, Jenny? Tenías razón. Tu papá Edgardo, aunque me hizo muy feliz y fue para ti más que un padre, guardaba un secreto que muy pocos sabían. Y mi mamá comienza a relatarme esa historia oculta de mi papá Edgardo. Y me cuenta que él, en los años 70, comienzo de los 80, estuvo casado con una mujer que era su novia de toda la vida. Se llamaba Lucrecia. En esa época, mi papá Edgardo había comprado una pick-up nueva y le encantaba pasear. Era un joven dicharachero y siempre estaba de excelente humor. Unas vacaciones de Semana Santa van al pueblo de la familia de Lucrecia, en el estado Guárico. Ya de regreso a Caracas, donde vivían, les agarra la noche. Y una extraña lluvia aparece de la nada por la carretera. La misma estaba desolada y en un tramo de la vía se percatan de alguien que caminaba por la orilla.
Edgardo reduce velocidad, todo cauteloso, y ambos se dan cuenta que esa figura es una mujer. Esta iba vestida con un amplio chal y falda larga, de color blanco, la cabeza cubierta por una segunda tela, pero lo que más les llamó la atención es que llevaba en los brazos un bulto que podría ser un niño. La rebasaron con lentitud, por eso tuvieron tiempo de detallarla. Lucrecia, la esposa de Edgardo, le pide a este que se pare, que había que ayudar a esa mujer. Mi papá Edgardo le contaría a mi mamá que en ese momento algo muy dentro le decía: no te pares, sigue tu camino, no te pares. Pero la mujer insistió, así que se detuvieron. La pobre figura triste que caminaba a orilla del camino, con paso lento, logra situarse al lado de la camioneta. La noche oscura, la lluvia constante, era un escenario de verdad bien espectral. Detallan a la mujer, relativamente joven, y a pesar de la noche, vieron su rostro. Era de tez blanca, pálida más bien. Lucrecia, la esposa de mi papá Edgardo, bajó la ventanilla y le preguntó a dónde iba, que si quería que la llevaban o tenía alguna emergencia. Esa mujer no habló, solo los miraba en silencio. Edgardo dijo que sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo, y cuando justo iba a acelerar para irse de allí, esta mujer entrega a Lucrecia por la ventana el bulto donde estaba envuelto el niño. Lucrecia lo recibe con cuidado y logra medio descubrir la parte de la cabeza y se da cuenta que es un niño flaco, de tez blanca y haciendo extraños pucheros. Se muestra a Edgardo, quien también lo ve y lo detalla, pero este tenía un escalofrío que no abandonaba su cuerpo. Al contrario, se le hizo muy intenso. Mi papá sabía que todo eso era muy raro. Ellos pensaron que aquella mujer les estaba dando el niño para luego ella subir a la camioneta, pero no. La mujer les dio la espalda y se adentró en ese monte oscuro y lluvioso. Lucrecia la llama a gritos, pero nada. En cuestión de segundos, esta mujer había desaparecido. Entonces, ella lo único que hace es ver a Edgardo y mostrándole a la criatura le dice: ¿Y ahora qué vamos a hacer con este niño? Tendremos que ir a la policía. Mi papá Edgardo le contó a mi mamá que, aunque él no lo sabía en ese momento, esa iba a ser la última conversación normal que iba a tener con su mujer, ya que cuando él responde que había que largarse de allí, su esposa destapa la manta para revisar más a fondo a la criatura, y lo que sucedió a continuación iba a marcar un antes y un después en la vida de los dos. Lucrecia, al quitar la mojada y sucia manta, lo que vieron ante sus ojos fue un pequeño esqueleto, lleno de tierra y monte. Lucrecia empezó a gritar. Mi papá Edgardo también aceleró la camioneta, pero su mujer estaba histérica, no era para menos, y le lanzó los restos cadavéricos del niño a él. Casi se voltean en esa carretera solitaria y lúgubre. Mi papá Edgardo también gritaba. Pudo recuperar el control de la camioneta. Se paró en medio de la vía, se bajó y arrojó esa cosa infernal al monte. Él juraría por la Virgen del Valle, de la cual era devoto, que apenas arrojó ese bulto, una risa infernal se escuchó a lo lejos. Se monta en la camioneta y acelera hasta llegar a San Juan en medio de la vorágine de gritos de su esposa. La pobre Lucrecia no volvería nunca a ser la misma. Quedó completamente demente después de esta experiencia.
Mi papá Edgardo también quedó descolocado, pero él tuvo que ser fuerte por ella para que se pudiera recuperar, cosa que nunca pasó. Lucrecia moriría 2 años después en un manicomio, se cortaría las venas. Eso fue muy traumático para él. Se sintió responsable, pero ya no podía hacer nada. Con los años, mi papá Edgardo intentó averiguar si alguien más había tenido una experiencia similar y se encontró con que ese espanto, aunque no es muy recurrente, sí ha habido testimonios de su presencia en esas carreteras llaneras. Y ese niño que lleva, dicen algunos, es un hijo que junto a ella murió de forma trágica y se les aparece a conductores en esos caminos fantasmales. Esta historia es real, amigo Armando. Indagué después en el pasado de mi papá y efectivamente su primera esposa Lucrecia era oriunda del estado Guárico y falleció joven al cometer suicidio en un centro psiquiátrico hace ya muchos años. Es una lástima no haber conocido antes ese relato de la boca misma de mi papá. Me hubiera gustado decirle a él que a pesar de su experiencia, no solo cuidó a su entonces esposa hasta el final lo mejor que pudo, dadas las circunstancias, sino que tuvo la fuerza de casarse nuevamente y de criarme con amor y valores, a pesar de lo que vivió en esa oscura carretera de los llanos venezolanos, un evento espectral que le cambió la vida para siempre. Si te gustó este relato, dale like y suscríbete a mi canal. Tengo muchas historias para ti.